Bienvenidos a Noches Aterradoras. Hoy les traemos una historia espeluznante que les hará cuestionar la realidad. En el episodio de hoy exploraremos La maldición de la muñeca, un relato perturbador sobre una muñeca antigua que trae consigo un oscuro pasado. Prepárense para sumergirse en una historia llena de fenómenos paranormales y secretos oscuros. Mi nombre es Laura González, una diseñadora gráfica de 28 años que lleva una vida bastante tranquila en Monterrey. Durante un fin de semana libre, decidí asistir a una subasta de antigüedades en busca de una muñeca para añadir a mi colección personal. El evento estaba lleno de objetos fascinantes, pero una muñeca antigua, con su rostro de porcelana inmaculada y ropas desgastadas, capturó mi atención de inmediato. Aunque el resto de los objetos eran más valiosos, esta muñeca parecía tener una historia propia. Cuando el martillo del subastador cayó, descubrí que había sido la afortunada en ganar la muñeca por una modesta suma. La muñeca encontró su lugar en la vitrina de mi sala de estar, junto a otras muñecas de mi colección. La primera noche todo parecía normal, pero al despertar noté algo inquietante. La muñeca había cambiado de posición. Sus brazos estaban en una postura diferente, y su rostro, que antes miraba hacia el frente, ahora parecía observarme desde un ángulo incómodo. Intenté convencerme de que era un simple malentendido, pero el fenómeno se repitió cada noche. La muñeca se movía y cambiaba de postura mientras yo dormía. A veces aparecía en la esquina de la habitación, o mirando hacia la ventana, otras veces en el centro de la sala, como si estuviera esperando a alguien. La primera experiencia que me hizo cuestionar mi cordura ocurrió una noche cuando un grito desgarrador resonó a través de la casa. No era un grito común, sino uno que parecía atravesar las paredes y llegar a lo más profundo de mi ser. Salí corriendo de la cama, con el corazón acelerado, y me dirigí a la sala de estar. Allí encontré la muñeca en el suelo, de espaldas, con la cabeza girada en un ángulo antinatural. A mi alrededor, el ambiente estaba cargado de un frío que helaba hasta los huesos. Las sombras se movían y un escalofriante susurro se extendía por la sala, como si una multitud invisible estuviera murmurando algo inteligible. Esa noche regresé a mi cama con miedo, pero convencida que todo era una alucinación porque tenía mucho sueño. Las noches siguientes se volvieron aún más aterradoras. Las luces de la casa parpadeaban sin razón aparente y el aire se volvía helado, como si una presencia invisible estuviera caminando por los pasillos. En una ocasión, mientras trataba de relajarme con una taza de té en la cocina, escuché pasos pesados en el piso superior, aunque vivía sola. Subí lentamente y encontré la muñeca en la cima de la escalera, con una expresión de terror en su rostro. De repente, las luces de la casa se apagaron, dejándome a oscuras. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de mi respiración agitada y el crujido de las maderas del suelo. Decidí instalar cámaras de seguridad para documentar los eventos. Durante la noche, las grabaciones mostraban la muñeca moviéndose sola, girando su cabeza lentamente. A veces, una sombra oscura se deslizaba detrás de ella, como si estuviera guiando sus movimientos. Las imágenes eran perturbadoras, y los gritos de la muñeca resonaban en el video, a pesar de que la casa estaba silenciosa durante el día. Decidí guardar la muñeca en un baúl en el desván. Decidida a investigar la historia de la muñeca, fue que encontré una serie de cartas antiguas escondidas en un compartimento secreto de la caja donde venía la muñeca. Las cartas estaban escritas por la madre de la niña,
a la que pertenecía la muñeca originalmente, dirigidas a su esposo. En ellas hablaba de sus intenciones por mantener viva a su hija fallecida, usando la muñeca como un medio. La última carta estaba llena de desesperación, mencionando un pacto o rito. Las apariciones de la sombra se hicieron más frecuentes. En una ocasión, al despertar en medio de la noche, vi figuras etéreas de niños corriendo por la habitación, riendo de manera macabra. Intenté encender las luces, pero las bombillas explotaron en un estallido de vidrios rotos. La muñeca estaba en el suelo de la sala, rodeada por un círculo de velas que se habían encendido solas y aparecido sin razón, proyectando sombras que formaban figuras grotescas en las paredes. El ambiente estaba cargado de una energía oscura y perturbadora, y una sensación de desesperación se apoderó de mí. Esa noche corrí a mi cuarto sin ver atrás, tapándome con las sábanas de pies a cabeza, hasta quedarme dormida por el cansancio. A la mañana siguiente fui a la sala y me encontré que no había nada de lo de la noche anterior. Cada vez que intentaba mover la muñeca, sucedían cosas inquietantes. En una noche de tormenta, la casa fue sacudida por un relámpago y la muñeca apareció de nuevo en la sala, esta vez con una expresión de rabia en su rostro. El clima en la casa se volvió errático. Las temperaturas fluctuaban bruscamente y los cristales de las ventanas se empañaban sin razón aparente. Intenté mantener la calma, pero la atmósfera en la casa estaba cargada de una energía negativa. Un nuevo fenómeno comenzó a manifestarse. Mientras dormía y al despertar para ir al baño, empezaron a aparecer marcas de manos en los espejos, como si alguien hubiera intentado dejar huellas para llamar mi atención. Las marcas eran húmedas, aunque los espejos estaban secos, y a menudo formaban patrones que parecían símbolos extraños. Cada vez que intentaba limpiar los espejos, las marcas volvían a aparecer, como si alguien estuviera empeñado en comunicarse conmigo de esa manera. Una noche se volvió inquietante cuando comencé a escuchar una melodía en mi habitación, una canción de cuna que sonaba antigua y que no podía identificar. La música parecía provenir de las paredes, y aunque revisé cada rincón de la casa, no encontré ninguna fuente que pudiera producir ese sonido. La melodía era suave pero perturbadora, repitiéndose constantemente, y cada vez que la escuchaba, una sensación de opresión y desesperación se apoderaba de mí. La canción parecía estar cargada de tristeza, aumentando mi miedo cada vez más. La situación llegó a un punto crítico cuando decidí buscar la ayuda de un investigador paranormal. Al llegar, el experto trajo consigo una serie de herramientas y equipos destinados a captar energía espiritual. Durante la investigación, captaron una serie de fenómenos extraños. Las cámaras mostraban figuras espectrales moviéndose en las sombras y se registraron fluctuaciones inexplicables en los campos electromagnéticos de la casa. El investigador descubrió una presencia particularmente perturbadora en la vitrina donde estuvo la muñeca. Se realizaron sesiones de espiritismo en un intento de comunicarme con la entidad, pero los resultados fueron desalentadores. Los mensajes eran incoherentes. Desesperada, decidí buscar el origen del objeto. La historia de la antigua propietaria me reveló que la muñeca había sido un regalo de una madre desesperada que había hecho un trato oscuro para traer de vuelta a su hija fallecida. La madre, según los relatos, había sido atrapada en una existencia de tormento, tratando de mantener a su hija en el mundo de los vivos. Al parecer, la muñeca había absorbido la desesperación y el dolor de la madre, y ahora buscaba un nuevo anfitrión para perpetuar su sufrimiento.
Finalmente, me di cuenta de que la única forma de acabar con estos fenómenos y con la ayuda del investigador fue deshacerme de la muñeca de una manera definitiva. Un día tranquilo y soleado, la llevé a un lugar alejado, un bosque donde la presencia de lo desconocido parecía estar en su punto máximo. La enterré en un pozo profundo, rodeada de sal y con una estampa con la oración de San Benito. Mientras cubría el agujero, sentí una oleada de alivio, como si una sombra se hubiera levantado de mis hombros. Desde entonces, la casa volvió a la normalidad y los fenómenos paranormales cesaron. Sin embargo, la experiencia me dejó una marca, la sensación de que algo oscuro había estado acechando en cada rincón de mi hogar nunca se desvaneció completamente, y la memoria de la muñeca siempre se quedará conmigo como un recordatorio de que, a veces, los objetos más inofensivos pueden ocultar los horrores más profundos. Y así concluye nuestra historia de hoy en Noches Aterradoras. Espero que la maldición de la muñeca les haya dejado tan inquietos como a mí. No olviden comentar abajo cuál fue el momento que más les perturbó y compartir el video con sus amigos para que también puedan disfrutar del escalofriante relato. Si no están suscritos aún, asegúrense de hacerlo y activar la campanita para no perderse nuestras próximas historias llenas de misterio y terror. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden, el miedo puede estar más cerca de lo que piensan.